Buen día. Nuestro equipo está conformado por Laura René Espinosa Cota y Noemí Cota Hernández y hablaremos sobre la historia de la educación a distancia. Buen día, mi nombre es Laura René y hoy vamos a hablar de la historia de la educación a distancia. Primero, comenzamos con un aumento en la demanda de la educación provocado por la demografía, la sobrepoblación y esto, junto con la desigualdad social, la desventaja, la falta de espacios en infraestructura, crearon una necesidad en la sociedad de una educación adecuada para todos, puesto que en el siguiente punto mencionamos personas como amas de casa, trabajadores, adultos, reclusos, entre otros grupos de personas, grupos vulnerables podríamos decir, no podían, se encontraban en desventaja para poder acudir físicamente a una escuela, además de que no había suficiente infraestructura para solventar la necesidad de educación de todas las personas. Esto provocó una necesidad de adaptar la educación a un ambiente más flexible, dado que personas que trabajaban, como ya mencionábamos antes, no podían ir físicamente a la escuela debido ya sea al transporte, al tiempo, a sus actividades diarias, etcétera. Se intentó poco a poco integrar la tecnología dentro de la educación, pero en nuestro país teníamos muchos retrasos, se podría decir, en la integración de nuevas tecnologías. Posteriormente, eh, empieza la primera generación que se llevó a cabo de 1990 más o menos a 1940 como aproximado, y empezó a utilizarse la enseñanza por correspondencia. Así que los textos muy rudimentarios o los textos muy duros fueron muy complejos para el estudio de las personas que trabajaban, las amas de casa, como ya mencionábamos antes. Sin embargo, gracias a este nuevo invento, esta nueva adaptación de la educación, esas personas tenían la opción de poder enviar trabajos, incluso me parece que hasta realizar exámenes. Ya no había tanto retraso en la educación, siendo que se consideraba necesario una educación constante a lo largo de la vida para todos. En la segunda generación, que fue aproximadamente de 1960 en adelante, la enseñanza multimedia como radio, televisión, medios, representantes en su mayoría en los hogares. Ya las personas tenían, bueno, debido a los inventos que habían llegado al país y que se llevaron a cabo en otros países, se empezaron a implementar nuevos aparatos electrónicos, como ya mencionábamos, la televisión, el radio y medios de comunicación que permitían la interacción con otras personas de manera, se podría decir que de manera simultánea, o pues ya sea que el alumno no se encontrara en ese momento, pero esta, esta nueva adaptación permitía una flexibilidad en los horarios para las personas que trabajaban o incluso alumnos jóvenes que no pudieran ir a la escuela o no pudieran pagar los estudios, podían, tenían esta opción más bien de poder seguir cumpliendo con su educación. Se empieza a implementar el teléfono y esto se utilizó en su mayoría, aquí menciona, para que los tutores pudieran comunicarse con sus alumnos. En la tercera generación, que es en 1980, se llevó a cabo la enseñanza telemática, y en esta la integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la informática define esta etapa. En esta etapa ya empiezan a apoyarse con nuevos elementos como son la computadora. Ya más casas y más hogares podían tener acceso
a computadoras con internet y así poder realizar trabajos virtuales, poder hacer envío por correo electrónico, poder revisar de una manera más rápida y había más capacidad de que los estudiantes, ya sea jóvenes o adultos, pudieran tener esta opción de seguir o de continuar con su educación. La siguiente parte continuará comentándola mi compañera Noemí. Muchas gracias. Como mencionamos anteriormente, la educación necesitó adaptarse a los cambios de la sociedad y a sus necesidades. Es por ello que rescatamos algunas fechas importantes de cómo se creó y evolucionó la educación a distancia en el mundo. En 1873, Anna Tignor crea una de las universidades más importantes y precursoras de la educación a distancia, que fue considerada la madre de los estudios en América. En 1889 se inicia la educación universitaria a distancia en Canadá. En 1907, las universidades ofrecían a sus alumnos la posibilidad de formarse sin necesidad de acudir a las aulas de clase. En 1919, Vancouver financia fondos públicos para enseñar a alumnos alejados de las escuelas. En 1922, en Nueva Zelanda, comienzan a atender a niños aislados con algún tipo de minusvalía o enfermedad, así como también a adultos no escolarizados. En 1927, la BBC británica crea las posibilidades de tomar la radio como un método de enseñanza. En 1935, en Japón se inician los programas escolares de radio. Y para 1940, el derecho a la educación a distancia formaba parte de la Constitución de la URSS. En 1971, en México aparece la telesecundaria que utiliza la televisión para apoyar la acción de los centros. Es importante mencionar que México fue uno de los precursores de la educación a distancia y que hasta la actualidad se sigue utilizando la telesecundaria. En 1972 se crea la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y para 1985 se crea la Asociación en Europa, que es una asociación internacional para la promoción del conocimiento de la educación a distancia. Con ello, fue evolucionando hasta lo que es al día de hoy, la educación a distancia que no solamente se complementa con radio, con televisión, sino que va más allá, que pueden ser plataformas en internet, entre otros elementos. Consideramos que la educación a distancia ha sido muy importante para la educación y para la formación de muchos jóvenes en el mundo, ya que no todos tienen el acceso a una escuela inmediata. Muchas gracias por su atención. Así concluye nuestra presentación sobre la historia de la educación a distancia. Muchas gracias.